Buenas tardes con todos. Hoy vamos a continuar con los capítulos del ojo, con el segundo capítulo esta vez, donde trataremos la función receptora y nerviosa de la retina. Las integrantes del grupo son Melody Tamara Benavente Guamán y mi persona, Paola Fernanda Cabrera García, que voy a ser su expositora esta vez. Bien, empezaremos hablando primero de la anatomía de la retina, ¿no? Para que tengamos una noción de esta, vamos a tener 10 capas en la retina. Vamos a tener una capa pigmentaria, que es la que vemos más en la base, siguiendo con la capa de los conos y bastones o la capa de fotorreceptores, la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la séptima capa sería la capa plexiforme interna, la capa ganglionar y por último tendríamos la capa de las fibras del nervio óptico. Disculpen, y la última ya sería la membrana limitante interna. Bien, la luz va a penetrar en la retina desde dentro, es decir, que primero van a atravesar las células ganglionares, ¿no? Y luego las capas plexiformes nucleares y llegan a los conos y bastones por último. Bien, pasamos con la fobia, que es una parte muy importante, ya que en esta zona va a estar en el centro de la retina y va a ser especialmente capacitada para la visión aguda y para la visión detallada, ¿no? Esta va a estar formada principalmente por los conos, que van a ser más delgados en esta área. Y bueno, la luz va a llegar directamente a los conos debido a que las capas, la tercera, la sexta y la octava capa se van a encontrar desplazadas hacia un lado. Bien, también vemos aquí a los conos y los bastones, que van a ser los principales y que vamos a tener los principales segmentos funcionales de un cono y un bastón van a ser los siguientes. Tenemos el segmento externo, que va a poseer la sustancia fotosensible. En los bastones va a ser la rodopsina y en el caso de los conos va a ser uno de los 3 pigmentos del color. Estas van a ser proteínas conjugadas que se van a incorporar a la membrana de los discos como proteínas transmembrana. Luego tenemos al segmento interno, ¿no? Que se ve en el segundo corchete. Ese va a contener un citoplasma y organelas. Tenemos un núcleo, que también lo vemos en la imagen de la derecha. Y por último, el cuerpo sináptico, que va a ser la porción que va a conectarse con las células horizontales y bipolares. Ya, pasamos con la capa pigmentaria de la retina. Esta va a ser muy importante aquí la melanina, que va a ser el pigmento de esta capa. Esta va a impedir la reflexión lumínica por todo el globo ocular, lo cual va a ser muy importante para la visión nítida. Y bueno, esta va a almacenar grandes cantidades de vitamina A, que va a ser precursora de los pigmentos fotosensibles. Y esta sustancia se va a intercambiar hacia adentro y hacia afuera a través de las membranas celulares del segmento externo de los conos y los bastones, ¿no? Que hemos explicado hace un momento. Esto va a ser para ajustar el nivel de sensibilidad a la luz de los receptores. Bien, también vemos la irrigación de la retina. Aquí una arteria muy importante va a ser la arteria central de la retina, que va a nutrir las capas internas de esta y va a llegar a través del núcleo óptico. También tenemos a los vasos coroideos, que van a nutrir por difusión las capas más externas de la retina. Con respecto al desprendimiento de la retina, la porción nerviosa de la retina se va a desprender del epitelio pigmentario, ¿no? A esto es lo que denominamos el desprendimiento. Y en algunos casos, la causa de este desprendimiento va a ser una lesión en el globo ocular que va a permitir la acumulación de líquido o también de sangre entre ambos elementos. Con esto me refiero a entre la retina nerviosa y el epitelio pigmentario. La retina desprendida va a ser capaz de resistir la degeneración durante días y puede llegar a ser de nuevo funcional si se va a recuperar su relación normal con el epitelio pigmentario, ¿no? Lo cual se va a dar mediante un tratamiento quirúrgico. Bien, a continuación vamos a ver la fotoquímica de la visión de los bastones. Aquí es muy importante saber el ciclo visual de rodopsina retinal y la excitación de los bastones, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Bien, el segmento externo de los bastones va a tener una concentración del 40% de rodopsina o también denominada púrpura visual. Esta a su vez se va a componer de escotopsina, que es una proteína, y de retinal, que es un pigmento carotenoide.
o también denominado 11-cis retinal. Cuando la rodopsina va a absorber energía lumínica, se va a descomponer por la fotoactivación, que se va a dar por los electrones que van a estar situados en la porción retinal de la rodopsina, que va a determinar el cambio de la forma cis a la forma todo transretinal, ¿no? Bien, como va a cambiar su configuración química, el todo transretinal se va a separar de la escotopsina y va a formar la vatorhodopsina, que va a ser una combinación parcialmente de cualquier cosa, que viene bien disociada del todo transretinal, y escotopsina, que va a ser la vatorropsina, que se va a degradar rápidamente a la luminorhodopsina, que a su vez se va a descomponer en metarhodopsina 1. La metarhodopsina 1 va a pasar rápidamente a ser metarhodopsina 2, también llamada la rodopsina activada, y va a estimular el cambio eléctrico en los bastones, transmitiendo así la imagen visual. Y el producto final de esta cadena es escatopsina y todo transretinal. Bien, en el lado izquierdo vemos la regeneración de la rodopsina, ¿no? Que bueno, la primera etapa va a consistir en la conversión del todo transretinal en 11-cis retinal, y va a ser catalizado por la isomerasa retinal, que va a requerir de energía. Y ya, la 11-cis retinal se va a recombinar con la escotopsina para formar así la rodopsina. También vemos en esta diapositiva la función de la vitamina A en la formación de rodopsina. Bueno, esta va a ser la segunda vía química, que va a consistir en la transformación del todo transretinal en todo transretinol, que va a ser una forma de la vitamina A, ¿no? Como ya sabemos. Y esa va a pasar a 11-cis-retinol gracias a una isomerasa, y esto va a dar lugar al 11-cis-retinal, que se va a combinar con la escotopsina y formando así la rodopsina. Aquí vemos un punto muy importante, que es la ceguera nocturna, o también denominada esperanotopía, que va a ser una persona con un déficit grave de vitamina A, y como consecuencia esto va a disminuir en gran medida la cantidad de rodopsina que se puede formar. Bien, ahora este punto es bastante importante en la exposición, ya que vamos a ver ahora la excitación del bastón cuando la luz activa la rodopsina. Entonces, aquí la excitación de un bastón va a provocar un aumento de la negatividad en el potencial de la membrana en su interior. Esto va a suponer un estado de hiperpolarización, lo cual significa una mayor negatividad, ¿no? Más de lo normal, dentro de su membrana. Bien, este fenómeno es exactamente lo contrario al descenso de la negatividad, ¿no? Evidentemente, que sería el proceso de despolarización, que va a suceder en casi todos los demás receptores sensitivos. Bien, entonces, ¿cómo se va a suscitar la hiperpolarización? Bien, en la solución de esa pregunta nos dice que cuando se descompone la rodopsina, va a disminuir la conductancia de la membrana del bastón para los iones sodio en su segmento externo, lo cual va a provocar una hiperpolarización en toda la membrana del bastón. Ya, los iones potasio se van a filtrar de la célula a través de canales de potasios no activados, que van a estar confinados en el segmento interno del bastón. Con respecto al segmento externo, donde van a estar situados los discos fotorreceptores, ahí la membrana del bastón en situación de oscuridad va a resultar permeable para los iones sodios, que van a fluir a través de los canales activados por guanosín monofosfato cíclico. Ya, en el estado de oscuridad, que vemos una imagen en el lado derecho, los niveles de guanosín monofosfato cíclico van a ser muy elevados, lo que va a hacer posible que estos iones de carga positiva se filtren permanentemente hacia el interior del bastón y neutralicen gran parte de la negatividad que hay dentro de toda la célula. Entonces, por tanto, en condiciones de oscuridad normales, cuando un bastón no va a estar excitado, hay una baja electronegatividad en la parte interna de su membrana,
en lo cual va a medir menos 40 milivoltios en vez de los habituales menos 70, menos 80, que van a estar presentes en la mayoría de los receptores sensitivos. Y bueno, con una, caso contrario, ¿no? Con una intensa máxima de luz, el potencial de membrana se va a aproximar a menos 70, a menos 80 milivoltios, que va a estar cerca del potencial de equilibrio para los iones potasio a través de la membrana. Bien, a continuación vamos a ver la cascada de excitación o disminución de la conductancia del sodio. Bien, aquí un fotón va a dar lugar a un potencial de receptor de 1 milivoltio. Esto se debe a que los fotorreceptores van a poseer una cascada química sumamente sensible que va a amplificar los efectos de la estimulación de un modo siguiente. Bien, primero, el fotón va a activar un electrón en porción 11 cis retinal de la rodopsina, lo que va a inducir a la generación de metarrodopsina 2, que va a ser la forma activa. Lo segundo que pasa es que la rodopsina activada va a funcionar como una enzima que estimula la transducina, que sería la proteína G. Seguido a esto, la transducina va a estimular a la fosfodiesterasa, que va a ser una enzima. Esta fosfodiesterasa va a hidrolizar al guanosín monofosfato cíclico y este se va a ligar al canal de sodio. De esta forma va a inmovilizar en su estado abierto hasta la llegada a la luz, lo cual va a eliminar la inmovilización y se van a cerrar los canales de sodio. Y por último, la rodopsina sinasa va a desactivar a la rodopsina activada y la cascada vuelve a su estado normal con los canales de sodio abiertos. Esto va a explicar la sensibilidad extrema de estos receptores en condiciones de oscuridad. Bien, a continuación pasamos con la fotoquímica de los colores de los conos. Bien, primero tenemos que saber que los pigmentos sensibles al color van a estar formados por una porción retinal y las fotoopsinas por una porción proteica. Bueno, cada cono va a poseer uno de los 3 segmentos del color. Tenemos el sensible al azul, que su longitud de onda va a ser de 444 nanómetros. Sensible al verde, su longitud de onda es de 535 nanómetros. Sensible al rojo, que su longitud de onda va a ser de 570 nanómetros. Bien, entonces vemos la adaptación a la luz y a la oscuridad. Con respecto a la adaptación a la luz, cuando una persona va a permanecer mucho tiempo expuesta a la luz radiante, bueno, una gran parte de las sustancias fotosensibles va a quedar reducido a retinal y a opsinas. Y gran parte del retinal se va a convertir en vitamina A. De esta forma se va a reducir la sensibilidad del ojo a la luz de forma proporcional. Con respecto a la adaptación a la oscuridad, cuando una persona permanece mucho tiempo a oscuras, el retinal y también las opsinas se van a convertir de nuevo en pigmentos fotosensibles, ¿no? La vitamina A se va a convertir en retinal, por ejemplo. De esta forma se va a proporcionar todavía más pigmentos fotosensibles. En este tipo de adaptación, los conos se van a adaptar primero, debido a que estos son 4 veces más rápido que los bastones, a pesar de que no van a alcanzar un cambio de sensibilidad significativo en la oscuridad y su duración va a ser corta, ¿no? Mucho más corta. Y bueno, al pasar el tiempo, los bastones se van a ir adaptando de una forma muy lenta con un gran incremento de la sensibilidad. Bien, otro mecanismo de adaptación, podemos reconocer aquí al cambio del diámetro de la pupila y a la adaptación nerviosa. Con respecto al cambio del diámetro de la pupila, este va a ser el cambio que va a modificar la cantidad de luz que deja pasar a través de la abertura pupilar, lo cual hemos visto ya en el primer capítulo sobre el ojo. También tenemos la adaptación nerviosa, ¿no? Que van a participar las neuronas que van a integrar las capas posteriores de la cadena visual. Entonces, cuando la luz empieza a aumentar, las neuronas sucesivas van a transmitir señales más potentes. Y esta adaptación se va a dar en una fracción de segundos, nada más. Bien.
Pasamos con la visión en color. Tenemos un mecanismo tricolor para la detección del color. Bien, aquí vemos que la teoría de la visión del color va a estar basada en la observación de que el ojo humano es capaz de detectar casi todas las gradaciones de color cuando solo hay luces rojas, verdes y azules monocromáticas que se mezclan adecuadamente en diversas combinaciones, ¿no? Tal como vemos en la imagen más superior. Ya, también vemos la interpretación del color en el sistema nervioso, lo cual es muy importante. Aquí vamos a ver una luz monocromática naranja, que va a estar dotada de una longitud de onda de aproximadamente 580 nanómetros, ¿no? Esto estimula los conos rojos hasta un valor más o menos de 99, que es, bueno, el 99% de la estimulación máxima con la longitud de onda óptima. En el caso de los conos verdes, los va a activar con un valor del estímulo de 42 aproximadamente, pero eso no va a causar ningún efecto en absoluto sobre los conos azules, ¿no? Por lo tanto, las proporciones de estimulación de tres tipos de conos en este caso van a ser 99, 42 y 0. ¿No? Entonces va a ser rojo, verde y azul, que no causa nada, que ya mencioné. Bien, entonces el sistema nervioso va a interpretar esta colección de proporciones como una sensación correspondiente al color naranja. Bueno, en cambio, una luz monocromática azul con una longitud de onda de 450 nanómetros va a estimular los conos rojos hasta un valor de 0, los verdes hasta un valor de 0 y los azules hasta un valor de 97. Bueno, este juego de proporciones va a ser 0, 0, 97, ¿no? Y lo interpreta el sistema nervioso como el color azul. En el mismo sentido, los cocientes 88, 83, 83, 0 se van a interpretar como amarillo, 31, 67, 36 como verde y así. Bien, con respecto a la percepción de la luz blanca, bien, una luz de aproximadamente equivalente de los conos rojo, verde y azul va a dar lugar a la sensación visual del blanco. Con todo, la luz no va a tener una longitud de onda que va a corresponder al blanco, sino en su lugar, este color va a ser una combinación de todas las longitudes del espectro. Bien, a continuación veremos acerca del daltonismo. Vamos a ver el daltonismo rojo y verde, que se va a dar cuando en el ojo solo va a faltar un grupo de conos receptores del color. Entonces la persona va a ser incapaz de distinguir algunos colores. Por ejemplo, los colores verde, amarillo, naranja y rojo normalmente se van a diferenciar entre sí mediante los conos rojos y verdes. Si no existe cualquiera de estos dos conos, la persona no puede discernir entre estos colores y principalmente va a fallar en la distinción del rojo y el verde. Y por tanto se dice que tiene el daltonismo rojo y verde, ¿no? Una persona que va a carecer de los conos rojos va a tener protanopía, y un daltónico sin conos verdes va a sufrir deuteranopía. Esta persona va a tener una anchura y espectro visual normal porque van a existir conos rojos para detectar este color de una longitud de onda larga. El daltonismo rojo-verde va a ser un trastorno genético casi exclusivamente en los varones, ya que está ligada al cromosoma X, que en el varón se hereda de la madre, por lo que va a ser una alteración que se hereda de madre a hijo. Y se dice que la madre es la portadora del daltonismo. Esto va a suceder así más o menos en el 8% de las mujeres y solo rara vez van a faltar los conos azules, pero van a constituir un estado genéticamente hereditario que va a dar origen al fenómeno llamado debilidad para el azul, el cual voy a explicar ahorita, que bueno, como acabo de mencionar, esto solo faltan muy rara vez los conos azules. Entonces, aunque en ocasiones están infrarrepresentados, lo que va a constituir un trastorno genéticamente hereditario que va a dar origen al llamado debilidad por el azul. Bien, ahora pasamos con la segunda parte de la exposición, que sería la función nerviosa de la retina. Aquí vamos a ver que los circuitos nerviosos van a tener diferentes tipos neuronales que van a ser los siguientes.
Tenemos a los fotorreceptores, que van a ser los conos y los bastones de color rosadito, que van a transmitir señales hacia la capa plexiforme externa. Se van a hacer sinapsis con las células bipolares y también con las células horizontales. Las células horizontales van a transmitir señales en la capa plexiforme externa en sentido horizontal, ¿no? Tal como su nombre lo dice. Y lo van a hacer desde los conos y bastones hasta las células bipolares. En la fobia van a transmitir señales inhibidoras, pero en sentido lateral, ¿no? También vemos a las células bipolares, las vemos de color verde. Estas van a transmitir las señales desde los conos, bastones y a las células horizontales hasta las células ganglionares y amacrinas en la capa plexiforme interna. Con respecto a las células amacrinas, estas van a transmitir en las dos señales en dos direcciones. En sentido vertical, desde las células bipolares hacia las ganglionares y también horizontalmente. Las células ganglionares van a transmitir las señales de salida desde la retina hacia el cerebro a través del nervio óptico. Y por último, las células interplexiformes van a tener una función inhibidora en sentido retrógrado, o sea, desde la capa plexiforme interna hasta la externa. Y esto va a ser para regular el grado de contraste en la imagen visual. Bien, a continuación vemos la vía visual en los conos. Bueno, en su porción de la fobia, estos se van a encontrar su vía directa, donde vamos a observar 3 neuronas: los conos, las células bipolares y las células ganglionares. Con respecto a la vía visual de los bastones, en la retina periférica, en la vía visual de los bastones, vamos a encontrar 4 neuronas: los bastones, las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares. Y la vía visual de ambos, o sea, la vía visual en los conos y los bastones, en la retina periférica y en la salida de este circuito, va a ir directamente hacia las células ganglionares, donde pasan por las células amacrinas. Y bien, también vemos en el lado derecho los neurotransmisores que van a ser liberados por las células de la retina. Aquí, tanto los conos como los bastones van a liberar glutamato hacia las células bipolares. Las células amacrinas van a liberar como mínimo 8 tipos de neurotransmisores, por ejemplo, ácido gaminobutírico, glicina, dopamina, acetilcolina, indolamina. La mayoría va a ser de carácter inhibitorio, ¿no? Esos neurotransmisores. Y bueno, parte de las células horizontales van a liberar transmisores inhibitorios también. Bien, en esta diapositiva vamos a ver la transmisión del impulso de las neuronas de la retina. Bueno, las células ganglionares siempre van a transmitir señales visuales por medio del potencial de acción. Sin embargo, el resto de las neuronas de la retina van a enviar su información visual mediante la conducción electrotónica. La importancia va a radicar en que permite una conducción escalonada de la potencia de la señal. Y en el caso de los conos y los bastones, el impulso de la salida hiperpolarizante va a estar directamente relacionada con la intensidad de la iluminación y no va a quedar reducida a todo o nada. Bien, a continuación vamos a ver la función que tiene cada neurona en la retina. Bien, la función de las neuronas horizontales, esta va a ser la salida de las células horizontales, va a ser siempre inhibitoria, o sea, va a ser una inhibición lateral. Esto va a ser importante ya que va a garantizar la transmisión de los patrones visuales con el debido contraste y evitar una amplia dispersión de las señales excitadoras por los árboles dendríticos y axónicos. En el lado derecho vemos la función de las neuronas bipolares. Primero tenemos que saber que existen 2 tipos de células bipolares. Tenemos las células bipolares despolarizantes y las hiperpolarizantes. Bueno, la importancia de este fenómeno va a residir en que la mitad de las células van a enviar señales positivas y las otras una señal negativa, que van a proporcionar un segundo mecanismo de inhibición lateral, y va a ser un procedimiento para separar los márgenes de contraste en la imagen visual.
Bien, a continuación vemos la función de las células amacrinas. Primero van a existir 30 tipos de células amacrinas. Muchas de estas van a ser interneuronas que van a servir para analizar las señales visuales antes de que lleguen a abandonar la retina. Algunas de estas células principalmente, probablemente van a aportar a una inhibición lateral complementaria y van a realzar el contraste visual en la capa plexiforme interna. La función de las neuronas ganglionares y las fibras del nervio óptico va a ser que, bueno, como promedio van a converger en cada célula ganglionar y la fibra del nervio óptico que va a salir de ella 60 bastones y 2 conos. En la fobia, la relación cono-célula ganglionar va a ser de 1 a 1. En la periferia, por cada célula ganglionar van a converger 200 bastones. Y bueno, esas señales se van a sumar entre sí, propiciando una estimulación más intensa. Van a existir 3 tipos de células ganglionares. Las células ganglionares en W, Y y X. Con respecto a las W, estas van a constituir al 40% de todas las células. Van a enviar señales por sus fibras en el nervio óptico a una velocidad lenta y van a recibir su excitación desde los bastones. Las células W van a ser fotosensibles, no van a ser sensibles para detectar movimientos direccionales en el campo visual y van a ocupar gran parte de la visión grosera en condiciones de oscuridad. Con respecto a las células X, van a representar el 55% del total, van a ser encargadas de transmitir los detalles finos de la imagen visual y van a recibir menos conexiones de un cono. Su actividad va a ser responsable de la visión de todos los colores. Con respecto a las células Y, estas van a ser las más grandes y más rápidas de todas y van a representar el 5%. Estas van a corresponder a las modificaciones rápidas de la imagen visual, tanto el movimiento como los cambios veloces de intensidad lumínica. Y bueno, van a ofrecer los indicios oportunos para que los ojos se desplacen hacia el estímulo excitador. Van a enviar señales a blanco y negro, es decir, que van a enviar señales sin color. Y por último, vamos a ver la excitación de las células ganglionares. Bueno, estas células van a ser el punto de origen de las fibras largas que van a llegar al cerebro y van a formar el nervio óptico. Van a transmitir sus impulsos mediante potenciales de acción repetidos, incluso cuando no están estimuladas. Estas van a enviar con una frecuencia de 5 y 40 por segundo. Bien, con respecto a la respuesta encendido y apagado, esta se va a deber a que las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes, cuando la luz se enciende, un grupo de estas se va a excitar, ¿no? Y las células vecinas que ocupan una posición lateral se van a inhibir. Cuando la luz se apaga va a ocurrir el efecto opuesto, ¿no? Y esto va a hacer que la percepción del contraste va a ser óptima. Y por último, vamos a ver la transmisión de las señales del color por parte de las células ganglionares. Bien, entonces un tipo de cono de color va a excitar la célula ganglionar por la vía excitadora directa a través de una zona bipolar despolarizante, mientras que el otro tipo de color, que va a ser el contrario, la va a inhibir a través de la vía inhibidora indirecta mediante una célula bipolar hiperpolarizante. La importancia de este mecanismo es que es un medio por el cual la retina va a comenzar a distinguir los colores. El análisis del color va a comenzar en la retina y no en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, el color amarillo va a excitar a los conos rojos y verdes, pero va a inhibir a los conos azules. Bien, con esto acabamos nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado y que haya sido todo comprendido. Muchas gracias.